Bueno, les vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva charla informativa de la Red de Veterinarios en Catástrofes. Es un honor para nosotros contar con ellos nuevamente, donde va a disertar sobre captura físico-química el veterinario Luciano Sampietro y el técnico en fauna Rubén Morales. Adelante, Lorena. Buenas tardes a todos. Bueno, esta charla se da en el contexto de un convenio que hemos suscrito la Red de Veterinarios en Catástrofes y la Asociación de Abogados de San Martín para el desarrollo y el crecimiento de todas las disciplinas y la ayuda mutua. Con nosotros va a estar en este momento la doctora veterinaria Guillermina Manigot, que es egresada de la UBA, es miembro de la Red de Veterinarios en Catástrofes. Ella se encuentra matriculada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Guillermina. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por participar de otro nuevo webinar de la Red de Veterinarios en Catástrofes, también con la ayuda invalorable de la Asociación de Abogados de San Martín. Y hoy vamos a presentar un tema muy importante para el manejo de animales de fauna en estas circunstancias en las que está aconteciendo todo el incendio y lo que va a venir después en Corrientes. También es aplicable a otras situaciones que se puedan dar. Y este es el momento de presentar a nuestro colega Luciano Sampietro, que le agradecemos su generosidad en estar en el día de hoy compartiendo sus conocimientos con todos nosotros. Luciano es médico veterinario egresado de la UBA y su área de trabajo es la anestesiología en fauna y animales silvestres. Es médico de planta del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y también participa como anestesiólogo en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando con fauna. Es disertante de diversos cursos y congresos de la especialidad, y hoy es un placer para nosotros contar con su presencia acá. Le vamos a pedir a todos, por favor, que apaguen sus cámaras y cierren sus micrófonos. Solamente dejamos al disertante para evitar que haya una con la transmisión. Luego, si hay preguntas y respuestas, veremos la posibilidad de ampliar las cámaras para todos. Muchísimas gracias y le damos paso al doctor Luciano Sampietro. Bueno, muchísimas gracias. Primero los quería saludar, agradecerles. Es un placer para mí contar con esta invitación. La verdad es que me quedé con ganas de viajar, pero estoy con una situación familiar. O sea, voy a ser padre dentro de muy poquito, entonces no quise viajar. Pero bueno, si podemos ayudarlos de esta manera, la verdad es que es un placer. Enviamos algunos dardos y eso para allá con unos colegas amigos. Así que bueno, vamos a pasar a charlar un poquito de esto. Es un tema que me apasiona mucho. Yo siempre digo que es como la parte divertida de la... ¿Se ve perdón, si alguien se desmutea, si se ve la pantalla? Yo no estoy viendo, te estoy viendo a vos. ¿Ahí se está viendo? Ahí sí, Doc. Perfecto. Ahí está. Bueno, yo puse físico-química, después voy a saltear la parte de física y vamos a charlar únicamente de la química. Nuestro principal desafío cuando nos enfrentamos a esta situación de contención de animales es que generalmente nosotros en la facultad no estudiamos todas las especies, ni la gran variedad. Nosotros trabajamos con animales de 48 gramos hasta animales de 300, 400 kilos. Todos tienen una fisiología diferente, una anatomía diferente, y nosotros nos tenemos que ir adaptando a ellos. Hay algunas veces en las cuales tenemos la suerte de poder preparar, y hay otras veces que nos toca trabajar con los animales, por ejemplo en el caso de ahora de los incendios, y esos son animales que se van presentando y no tenemos por ahí tener una preparación previa antes de la captura o de la contención. Por suerte, generalmente con estos animales nos vamos a dividir en mamíferos, aves y reptiles, y por ahí son animales que conocemos más, pues son animales autóctonos.
y no tenemos tantos desafíos. Sí estaría bueno prepararse estudiando la anatomía, la fisiología y más o menos el comportamiento de estos grupos para tener un mejor desempeño. Anatomía es muy diferente la anatomía de un rumiante, de un herbívoro no rumiante, de un carnívoro. Lo mismo de un ave y lo mismo de un reptil. La fisiología es lo mismo, tengamos en cuenta que nosotros probablemente tengamos no solo la parte anestésica, sino también manejar el tema de lo que es ayuno, no ayuno, si son animales que los recibieron hace unos días, cómo los tenemos que tener idea de su fisiología antes de tener que dormirlos, o directamente animales que vienen lesionados y los tenemos que dormir de urgencia. Si no tenemos eso fresco, no vamos a tener mayores accidentes anestésicos. Parte del comportamiento muy relacionado a lo que es la agresividad de estos animales, tengamos en cuenta que son animales que vienen asustados y no van a tener el mismo que uno puede llegar a encontrar o en un zoológico, en un ecoparque o en la naturaleza. Son animales que van a estar doloridos, algunos van a estar más sumisos, otros van a estar más agresivos. Y después parte de su comportamiento en grupos sociales y eso, porque, no sé, por ejemplo, los carpinchos que tienen una estructura social bastante compleja, por ahí no podemos juntarlos porque se van a lastimar en el post, o va a haber animales que los vamos a poder retirar de un grupo y los tenemos que incorporar rápidamente y no pueden estar deprimidos porque por ahí los otros integrantes del grupo lo pueden atacar. Puedes tener como un estudio generalizado de estos bichos. Puntos a tener en cuenta donde vamos a hacer captura a la sujeción química, es el lugar donde se encuentra el paciente, ¿sí? Si lo vamos a tener en un brete, que vamos a tener por ahí un acceso mucho más cómodo, nosotros vamos por ahí, en ese caso, poder tirar con cerbatana, o poder hacer una captura física y después una captura química, o por ahí animales que están en libertad donde no podemos tener un abordaje físico, directamente tenemos que hacer una contención química con cerbatana o con rifle. No, generalmente nosotros, cuando hablamos de pacientes que uno puede hacer, por ejemplo, tiene una cerbatana, un gato montés en movimiento, es mucho más difícil que por ahí tirar con una cerbatana a un ciervo o un carpincho. Entonces, eso es importante porque también es mucho más fácil sujeción física en un animal más chico que en animales grandes. La peligrosidad, lo que tenemos que tener en cuenta es qué distancia vamos a tener y qué métodos de protección vamos a tener. O si usamos escudo o directamente tenemos que estar del animal para poder hacer la contención física. Maniobras a realizar, muchas veces nosotros decimos el plano o por ejemplo el método, si vamos a hacer una captura física o una química, de acuerdo a lo que tengamos que hacer. Si tenemos que hacer un tratamiento de una herida, probablemente necesitemos un animal sedado. Si es una cuestión únicamente para medicar, por ahí el animal está despierto, hacemos una captura física y con eso lo medicamos. Se estuvo pidiendo durante todo este tiempo que vaya personal como especializado en animales exóticos. La verdad que el apoyo que hubo de los colegas que se dedicaban a especies pequeñas o grandes especies allá estuvo buenísimo, y últimamente empezaron por ahí a pedir que sean animales que se dediquen a exóticos o animales de zoológico, ahí como diferenciando lo que es el recurso humano. Nosotros podemos, no sé, una persona que se dedica a esto puede agarrar y fabricar dardos y enseñarlos a usar, y entonces mejoramos nuestro recurso humano. La parte médica, probablemente todos los colegas lo podemos desarrollar de una manera buena, pero por ahí algunas maniobras como más específicas necesitamos como una formación, y con esto estamos tratando de ayudar. Los equipos de monitoreo de teleinyección o inyección remota también nos van a definir mucho a nosotros. Nosotros estamos súper equipados y tenemos rifle, tenemos cerbatana, y eso probablemente podamos hacer una captura química
medio a cualquier paciente y en cualquier lugar. Si nosotros estamos limitados con el tema de inyección y eso, ahí vamos a estar un poquito limitados en qué animales podemos dormir y los lugares. Y después disponibilidad de drogas. La verdad es que muchas veces se piensa que nosotros en animales zoológicos usamos drogas súper raras, y no es así. Usamos las drogas habituales, midazolam, butorfanol, silacina, ahora por suerte contamos con metomidina, ketamina, son drogas comunes, nada más que las vamos adaptando a las diferentes especies. Lo principal es tener el equipo completo, ¿sí? Lo que nosotros decimos planificación. La planificación no es nada más y nada menos que decir, cuento con todas las drogas, cuento con todos los antibióticos, cuento con gasa, con sarbatana, o sea, todo lo que uno necesita para realizar el trabajo antes de dormir al paciente tiene que estar preparado. Para eso, ¿qué hacemos? Una lista, el checklist. Entonces hacemos esa lista, una vez que chequeamos la lista, recién ahí avanzamos en la captura. Es imposible no olvidarse de nada en estos escenarios, entonces sí o sí necesitamos tenerlo anotado, porque si no nos olvidamos. Nos hemos olvidado de la cosa más esencial, hasta de la sarbatana, de llevarla a un recinto. El día, el horario, en algunos casos podemos decidir, en estos casos por ahí no, pero si nosotros podemos elegir trabajar en horarios con menor temperatura, vamos a tener menores complicaciones con los pacientes por miopatías post-captura o hipertermias que vamos a tener que manejar de acuerdo al estrés. Estos pacientes generalmente ya no tenemos que trabajar con hipertermia como nuestro modo de trabajo más habitual de lo que nosotros trataríamos. El personal es lo que hablamos recién, cuánto personal contamos para hacer algo. Si estoy solo, no me voy a poner a dormir un paciente, tratar de curar heridas y medicar y todo, porque algo va a salir mal o me voy a equivocar. Generalmente nosotros trabajamos mínimo de 2 personas, uno para que se encargue de la parte de la anestesia y el otro que realice las maniobras. El mismo que hace la anestesia llena la planilla y va haciendo el chequeo, y se puede encargar de cosas un poquito más tranquilas para no descuidar la anestesia del paciente. Muchas veces trabajamos con animales que, si se nos salen de plano anestésico, es para el animal y para el operador que está trabajando con él, y los otros que se encuentran a los costados. Cuando hablamos de captura física, química, o las dos, tenemos que decidir bien qué es lo que vamos a hacer para no poner en riesgo a nuestros pacientes. Son animales muy movedizos, y eso tenemos mucho riesgo de impactar el dardo en algún otro lugar. Entonces lo que tratamos de hacer es de reducir el recinto o de hacer una captura física para después hacer una captura química. Vamos a pasar lo de captura física, que después lo va a dar nuestro colega, y vamos a seguir charlando de la captura química. Yo ahora les preparé un listado de drogas que son las que nosotros utilizamos de acuerdo a las especies. Después, si tienen alguna duda o algo que pueda llegar a colaborar con mi colega, lo charlamos. Esto no lo quiero saltear porque es muy común que pase, o sea, no es tan común, pero si no está bien planificada la captura, es algo que lo presentamos en mayor o en menor medida. La miopatía post-captura no es nada más y nada menos que una anaerobiosis del músculo estriado, ¿sí? Eso hace que se produzca la muerte de la célula muscular, se produzca la ruptura y la salida de ácido láctico y enzimas y electrolíticos al torrente sanguíneo. Una de las principales alteraciones es principales causantes de alteraciones es la mioglobina, que produce insuficiencia renal y produce una necrosis de los túbulos renales. Y eso vamos a ver alteraciones en el corto plazo y en el largo plazo. Tengamos en cuenta que las capturas nuestras tienen que tener mínimo impacto en nuestro paciente. Dentro de las presentaciones de muy hiperaguda, aguda, subaguda, crónica, todas llevan a un daño en el paciente, nada más que si nosotros tenemos hiperaguda, nosotros vamos a tener pacientes con esto que vienen escapando del fuego, y podamos tener presentaciones de miopatía hiperaguda que el animal muere en el lugar, y hay algunas que el animal va a llegar y lamentablemente va a morir en
en nuestro lugar de trabajo porque es una miopatía aguda o subaguda. Después, cuando quieran leer, la tesis de Agustina Fite, es una colega argentina, que hizo su tesis en esto y tiene mucha información muy útil. La ventaja de la captura química, menos estrés para el paciente, ¿sí? De llevar, acorralarlo, sujetarlo, el animal va a pelear y va a tener un estrés más grande. Menor dependencia climática, ¿sí? Nosotros, si hace mucho calor, vamos a hacer una captura química segura. Y una respuesta predecible va a depender mucho de los animales y el grado de estrés que tengan ellos, la respuesta. Tengamos en cuenta que mientras más estresados esté el animal al momento de la captura, va a tener una respuesta más programable o predecible a nuestras drogas. Las desventajas, solo la pueden usar veterinarios. Los veterinarios están habilitados para inyectar drogas anestésicas en animales. Tener el conocimiento de las drogas, como ya les dije, las drogas que utilizamos no son drogas locas, son las mismas drogas que utilizamos para hacer una anestesia en un pequeño o en un caballo, nada más que los vamos acomodando a nuestros pacientes. Se requiere más equipamiento porque vamos a necesitar una cerbatana, vamos a necesitar algún stick, algunos implementos, equipamientos, oxígeno estaría buenísimo, tubos endotraqueales. Bueno, la otra es posibilidad de tener accidentes para los animales y para los operadores. Y la limitación del tamaño, estamos hablando de animales de muy gran porte que tenemos a veces acá en el país sin posibilidades de ventilar correctamente. Vamos a la administración de drogas, tenemos la administración directa, puede ser una captura física y una aplicación intramuscular, endovenosa, nosotros usamos en tortugas la coxigia, se puede administrar en las venas de las patas, en alligator, en yacaré, se puede usar en la coxigia, ¿sí? Tengan en cuenta que acá no entramos por ventral, sino entramos por lateral, usamos propofol para dormirlos, que tiene una recuperación muy rápida y nos permite hacer buenas maniobras y tener una seguridad amplia. Sujeción con gases es el de elección para aves, y eviten usar gases en reptiles, en tortugas, no reptiles, en reptiles también lo usamos, pero para aves es el de elección. Tratamos de hacer una sujeción física en un primer momento y utilizar máscaras. Las máscaras las hacemos como ellas, no tienen nada mágico. Acá la inducción con gas en un varano se puede utilizar en reptiles lagartos de pequeño tamaño. En tortugas, y eso no porque tienen el reflejo de apnea por tiempos prolongados y es imposible realizar una inducción, ¿sí? Tengan en cuenta que casi todos los pacientes van a transcurrir por un periodo de excitación previo a la inducción, que cuando cierran los ojos podemos empezar a trabajar con ellos. Es muy común, nuestro plano es cuando cerró los ojos y relajó los músculos, ahí hacemos el pasaje por ahí de máscara, ya tú. Esto le decía que no lo hagan, nosotros intentamos hacerlo con sevoflurano, que es un gas menos irritante, vamos a hacer la inducción, es imposible. ¿Sí? En peces, por el día no creo que trabajen con peces, pero usamos isoflurano en el agua, nos arrimamos al paciente hasta que relaja y lo sacamos y después usamos una bomba, lo que es Feng Shui para hacer el mantenimiento. Como para que lo tengan en vista. Esto por ahí es algo que vamos a utilizar, la inyección directa a distancia, o stick se llama. No es nada más y nada menos que una jeringa que está dosada a una y nos permite hacer una aplicación a distancia. ¿Qué precaución tenemos que tener? Que no es un émbolo cualquiera, es un émbolo rígido. Se puede llegar a hacer con la parte
distal del émbolo, pero la parte del centro, que habitualmente es plástica, tiene que ser rígida, porque si no, cuando el animal se mueve, cuando inyectamos, es muy frecuente que se rompa esa parte del émbolo. Fíjense que buscamos una zona segura para aplicar y darle una zona de escape al animal para que no nos atropelle y va a evitar que nos patee, ¿sí? Así todo, este es un animal tranquilo. Pero fíjense que dobla la aguja. Si no hubiese tenido esta protección, probablemente parta el pico de la jeringa, ¿sí? Dardos, estos son dardos comerciales, son dardos que están estabilizados, entonces uno los puede tirar con un rifle a 5, 30, 50 metros, y el lugar de impacto va a ser predecible de acuerdo a la mira. Los dardos que hacemos nosotros con jeringas no están balanceados, entonces en el trayecto va a ser muy irregular su vuelo, y al tener otro tipo de plástico, que son plásticos de jeringas, no están preparados para recibir el impacto, y cuando impactan muchas veces se rompen. Están sí hechos para poder trabajar con cerbatana, 5 metros, 6 metros, un poquito menos, sin tener ningún tipo de inconvenientes. Acá lo que vamos a ver es la cámara anterior, los dardos se cargan por el frente, después vamos a ver un pequeño video. La cámara anterior es la cámara donde se carga la droga anestésica. Se coloca la aguja que está obstruida en la parte distal y tiene un orificio lateral que está obstruido por una gomita, que es un obstructor, que cuando impacta, empuja la gomita esta hacia atrás y el líquido sale por acá. ¿Qué empuja el émbolo hacia adelante del dardo? En esta cámara posterior que tenemos acá, con una jeringa y un adaptador se presuriza aire. Y entonces queda esta zona de compresión, y esta presión hace que cuando se obstruya el orificio lateral, el émbolo corra hacia adelante y descargue la droga en el animal. Acá tenemos como la descripción, ¿sí? Esto es lo que le decía, está obturado, o sea, son agujas ciegas con orificios laterales, ¿sí? Cuando se clava en el animal, esto se desplaza hacia atrás y la droga sale por estos orificios. Estas son las agujas que hacemos nosotros, son agujas 40-12. Lo que hacemos es, con el Dremel, un orificio lateral, fíjense que el orificio apenas marca la aguja, ¿sí? No tiene que superar el 30% del espesor de la aguja, porque si no la debilita. Y están selladas en su extremo distal con boxilina y después la gotita en gel. Estos son comerciales de largo alcance, al ser mucho más cortitos. Son dardos que van a tener una curva menor, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo es la curvatura del viaje del dardo. Y estos dardos lo que tienen es que son descartables. Tienen un explosivo en la zona distal a la droga. Esto, cuando explota, hace que empuje el émbolo hacia adelante y descargue la droga. La trayectoria, van a ver, es tipo una parábola, ¿sí? Porque nosotros, las distancias y el tamaño del dardo y el peso hace que se dibuje esta parábola. Nosotros, en unas distancias considerables, 25-30 metros, vamos a tener que apuntar, o vamos a tener que tener calibrada la mira a una altura mayor a la que nosotros deseamos impactar, ¿sí? Tengamos en cuenta que si calibramos la mira, vamos a tener que calibrarla varias veces de acuerdo a la distancia de nuestro paciente. Lo ideal es con el rifle y saber que si estamos tirando a 20, 25 metros, ya vamos a tener que apuntar un poquitito más arriba de donde queremos impactar. Fíjense que la capacidad de carga de los dardos de 5 y 10 mililitros disminuye la distancia a los dardos más pequeños, ¿sí? Los dardos pequeños, esos comerciales, pueden llegar a tirar a mayor distancia con una puntería aceptable.
Este video, si les sirve o se hace muy largo, me avisan y lo cortamos. Es cómo se cargan los dardos y cómo se fabrican. Siempre antes de utilizar un dardo, lo que hacemos es probar que el émbolo corra bien, hacia un lado hacia el otro, que no tenga mucha resistencia, porque si tiene mucha resistencia, por más que nosotros le demos presión en la cámara posterior, no va a descargar. En la cámara donde presurizamos hay un émbolo de goma, que es el que va a hacer que el aire nosotros presurizamos, y para tener en cuenta que cuando hacemos la presurización, con la droga cargada de la jeringa puesta, la aguja puesta con la gomita, siempre se presuriza hacia arriba para que la gomita obstruya la salida del aire a presión. Estos dardos tienen una roja de seguridad. Nosotros generalmente para hacer los dardos utilizamos jeringas Terumo, o hay unas jeringas BD también que tienen lo que le dicen enganche bayoneta o con rosca, que son difíciles de conseguir. Habitualmente trabajamos con jeringas de 5 mililitros y para hacer la unión utilizamos laboratorio plástico, o sea, de suero, y una jeringa y después también de 5 mililitros, ¿no? Y después para hacer el émbolo que obstruye la salida del aire, utilizamos el émbolo de una jeringa de 1 mililitro, que lo que hace es que tengamos una obstrucción más segura. Ya les voy a mostrar. Usamos esta, que obstruye perfecto la salida del aire de la jeringa de 5. Ahora, esto es como lo fabricamos nosotros. Acá está hecho con dardos de 3 mililitros, de la misma manera, nada más que la unión, usamos los cartuchos de procaína que usan los odontólogos. Bueno, eso nos sirve a nosotros para poder hacer el acople de los dardos. En un primer momento cortamos la parte plástica del émbolo, le dejamos la parte que va en la goma, para que le dé estabilidad a la goma, cortamos las aletas, ahora en este caso cortamos un segmento de estos cartuchos de procaína, o se puede utilizar un tubito de laboratorio, se calza. En la jeringa común cortamos las aletas, no vamos a utilizar el émbolo de ellas, y ahí ponemos exactamente el émbolo de una jeringa de 1 mililitro. Cortamos con un pequeño cabito para que sea más estable, y eso le va a dar estabilidad y se va a obstruir el extremo distal, ¿sí? Se calza, lo presentamos. En este caso soy un poco estricto, a mí me gusta utilizar el encendedor Bic, y lo que hay que tener es lo suficientemente poco sensibles como para poder el plástico derretido hacerlo rodar sobre una superficie lisa y fría para que eso se selle rápido. Algunos colegas pueden usar guantes de nitrilo si les duele, que es bastante frecuente que duela o se quemen. Ahí nosotros tenemos una aguja esta que se usa para bovinos, que son todas metálicas. La ventaja que tiene es que son más resistentes y pierden menos el filo. Lubricamos con un poquitito de una crema cualquiera y colocamos la gomita.
La gomita esa se compra, es comercial, pueden usar esas gomitas si las consiguen, y si no, lo que usamos es el émbolo. De vuelta, volver al vidrio. Lo que hacemos es el émbolo de la jeringa de 1 mililitro, clavarlo por el medio y hacer que obstruya el orificio lateral. Una vez que está ahí, lo que hacemos siempre es testear antes de probarlo con la droga, porque si tenemos fuga nos vamos a dar cuenta en este instante y no perdemos droga. ¿Cómo lo testeamos? Con una jeringa con aire. Si soporta cierta presión y no pierde el aire, significa que está bien obstruido. Si empieza a perder aire, significa que vamos a perder droga, porque le vamos a meter. Queda así. Esto, aunque parezca mentira, no desestabiliza el dardo, porque tiene el estabilizador de plumas. El estabilizador no es nada más y nada menos que el cono de una aguja con un peluchito de lana que hacemos y lo pegamos con una pistola de silicona o con la gotita. La gotita lo que tiene es que muchas veces nos termina pegando en los dedos y terminamos haciendo un nudo con la lana. Con la pistola de silicona pega mucho mejor. Bueno, el video es largo. ¿Tiene alguna duda de eso? ¿Alguien quiere consultar algo? No. Sigamos, cualquier cosita, después al final charlamos. Sitios de aplicación, habitualmente usamos los miembros posteriores. Es una zona más segura para aplicar. Tengamos en cuenta que se pueden utilizar los miembros anteriores de acuerdo a la distancia que estemos y al volumen muscular que tenemos en los miembros anteriores. ¿Es seguro o no? Tirarle a un ciervo en el miembro anterior a 20 metros, estos animales se pueden desplazar y en vez de pegar en el miembro anterior, podemos impactar en el tórax o en la región de la escápula con cierta potencia y fracturar la escápula. Entonces, no es de mi elección, pero se puede utilizar. En este caso, esta es una imagen obtenida de internet. Se desvió el dardo, o el animal se movió, y en vez de impactar en el miembro posterior, en el cuarto trasero, impactó en los músculos lumbares. ¿Sirve? Sí. ¿Es aconsejable? No. Pero en este caso sirvió. Tengan en cuenta, nosotros, por ejemplo, cuando dormimos osos, no nos alcanzó. En este caso tuvimos que impactar 4 dardos y usamos miembros posteriores y miembros anteriores. Esta es la doctora de Mergasi, que le gusta mucho utilizar miembros anteriores. En tigre lo que tenemos es que tenemos una distancia relativamente y tenemos muy buena musculatura. ¿Sí? Se puede utilizar en un puma, en un tapir. La utilización del rifle, no sé si van a tener allá o no. Hay rifles que podemos controlar la presión de distancia, o sea, la presión de impacto, que esto nos va a dar la distancia en la cual podemos llegar a tirar de forma segura. Trabajamos con 8 bares, vamos a saber que vamos a poder tirar un dardo de 5 mililitros, aproximadamente 20-22 metros. Si son animales que están encerrados en un recinto y vamos a trabajar 5 o 6 metros, trabajemos con 3-4 bares y con eso vamos a lograr un impacto seguro. ¿Qué pasa si nosotros ponemos mucha presión? 2 cosas pueden pasar. Una, que lesionemos al animal, tengan en cuenta que podemos producir una fractura si ponemos una presión muy alta, y lo otro es que el dardo impacte por la presión, produzca un desplazamiento del músculo y sea expulsado hacia afuera y el dardo termine de descargar afuera. Entonces es importante regular bien la presión del rifle. Y lo otro es que si sabemos que nuestro rifle tira con alta presión, hay algunos rifles que no son regulables, lo que hacemos es tirar a mayor distancia. Algunos permiten, por ejemplo, con una carga tirar 10 disparos, los últimos disparos ya son de menos presión, y lo que hacemos es tirar unos disparos al aire, únicamente descargando el aire, y después tiramos el que tiene el rifle,
el que tiene el dardo, como para que la fuerza de impacto sea menor. Fíjense que ahí estamos tirando a 20 metros, son animales que están relativamente tranquilos, pero el rifle a una buena presión dibuja una curva parabólica casi, ¿sí? Acá lo mismo, igual así todo, son animales que por ahí tienen un desplazamiento, el rifle hace un ruido, si están a mayor distancia se pueden desplazar y lo que podemos llegar a hacer es impactar en algún paciente que se encuentre atrás, ¿sí? Acá tuvimos un impacto en el cuello. Hay algunas veces que se impacta en el cuello y logra descargar, aunque sea subcutáneo, hace efecto. Si descarga en el cuello y atraviesa el ligamento nucal y descarga del otro lado, el animal va a quedar con el dardo clavado y hay que sacárselo después. Hay algunas veces que necesitamos 2 dardos. Y lo que tenemos que tratar de evitar es que el dardo se pierda. Si son de rifle, generalmente son caros y se pueden romper o perderse. Y lo otro, tengan en cuenta de disparar en un lugar seguro. No tiene que haber personas detrás de los animales donde nosotros vamos a disparar. ¿Por qué puede pasar esto? Ejemplo de disparo con cerbatana. Les voy a pasar, esto tenemos mucho porque nosotros trabajamos mucho con cerbatana. Esto por ahí va a ser lo más cercano a lo que ustedes tengan. Trabajar por ahí este es un mono araña, los paquetes musculares de impactos bajos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de asegurarnos una distancia corta para poder impactar. Tengan en cuenta que los monos son muy rápidos y se arrancan los dardos, entonces tenemos que trabajar con poco volumen y darle buena presurización a la para que descarguen rápido. Tenemos que tratar de hacer con cérvidos y si podemos hacerlo con todos, está bueno, una barrera virtual para evitar los movimientos violentos de ellos y tener un disparo más seguro. Y lo otro que tenemos que tener siempre es confianza en nosotros mismos en el momento de disparar. Cuando se presenta la oportunidad, no dudar, porque la verdad que con estos bichos no tenemos muchos momentos en el cual el blanco está expuesto y entonces, una vez que está expuesto el blanco, en lugares seguros se dispara, no se duda. Y después, yo siempre digo que no debemos olvidar lo básico. Yo soy un anestesista formado desde cuarto año de la facultad, ya hace 18 años, entonces no puedo dejar de intubar a todos los pacientes. La verdad es que si vamos a trabajar con curaciones, si vamos a trabajar en un plano superficial, por ahí no nos va a permitir la intubación, pero sí tener cuidado con la vía aérea. Entonces, sí o sí tener el cuello extendido del paciente, por ahí la lengua afuera, asegurarnos que el paciente tenga una buena ventilación y la vía aérea lo más despejada posible. Esto es para mostrarle cómo nosotros evolucionamos de una captura física a una captura química, donde el animal está más tranquilo. Por ahí nosotros nos vamos a encontrar con animales así, estresados, que no entienden dónde están, y vamos a poder hacer una captura química de esta manera, y si no, hacer una captura física y aplicar directamente con las drogas. Y después otro método que también está muy bueno, si nosotros tenemos los animales en transportadoras, en las cuales podemos o meterlas dentro de una bolsa transparente que nos permita verlos, o aislarla de fuga de gas, es hacer inducciones directamente con gas dentro de la caja transportadora. Les quiero dar unos pequeños muestra de drogas que usamos
para que vean que no son drogas locas las que usamos nosotros habitualmente para hacer las capturas. Perdón, me había aparecido un cartel, no lo podía sacar. Los anestésicos más utilizados en felinos, utilizamos, les paso, yo habitualmente no doy recetas, no me gusta dar recetas, pero sé que por ahí es una de las cosas que a ustedes más falta les hace en este momento. Tengan en cuenta todo lo anterior, lo que estudiamos de cada paciente, la vía aérea, el monitoreo de estos animales para que la anestesia sea segura y tengamos el menos impacto en su salud. Pero muchas veces necesitamos saber más o menos con qué dosis, porque en los libros aparecen un montón de protocolos, y algunas veces son drogas que nosotros... Entonces, para que vean, nosotros habitualmente en felinos utilizamos silacina y ketamina. Muchas veces utilizamos la silacina en un primer momento y la ketamina en una segunda dosis. Ahora contamos con medetomidina, que generalmente utilizamos entre 20 y 30 microgramos kilo. La verdad es que no la tenemos por ahora muy implementada, lo que es una droga que nos permite hacer sedaciones seguras con dosis de medetomidina y midazolam. Muchas veces, si es un animal que no está muy estresado, eso nos permite hacer curaciones. En cérvidos tenemos una gran variedad. Midazolam, silacina, butorfanol es una opción. Midazolam, silacina, nalbufina. Silacina, ketamina es otra opción. En ciervos dama hembra, como la jarra loca, porque es un ciervo muy, muy difícil de sedar. Estos que están acá son machos, ¿eh? No sé por qué puse esta foto acá, pero son machos. En las hembras, los machos son mucho más fáciles de sedar, generalmente los dormimos con silacina y ketamina. Un macho adulto, 250 miligramos de silacina, 250 de ketamina. Y para las hembras usamos esta combinación con midazolam, silacina, butorfanol, aparte de la ketamina, para podernos acercar a ellas. En monos habitualmente usamos ketamina, se puede usar ketamina sola, entre 10 y 20 miligramos kilo, algunas veces combinada de acuerdo al lugar donde se encuentran. Generalmente los monos que tienen cola prensil y se encuentran en árbol, está bueno utilizar silacina o midazolam para relajar la musculatura y que el animal no quede prendido en las ramas, y poderlo atajar cuando se relaja. Animales que andan en recintos podemos utilizar ketamina únicamente. Esto es el protocolo que usamos nosotros en tapires. En libertad tengan en cuenta que podemos utilizar algunas otras cosas. Son animales que están alrededor de los 200 kilos, 200 y algo. Entonces, nada, estimar más o menos el peso de acuerdo al tamaño y ahí calcular y administrar. Podemos utilizar dardos, y si son animales que están en recintos y podemos tener como una sujeción física, podemos llegar a aplicar un váter en lo que es la región muscular y después ir administrando la droga con el váter clavado en esa región. En serpientes utilizamos mucho morfina, después hacemos una inducción con gas y después los mantenemos con isoflorano. Y si no, se puede llegar a utilizar butorfanol y ketamina para mantenerlos quietos. Tengan en cuenta que las velocidades de recuperación van a variar muchísimo de acuerdo a si usamos inhalatoria o usamos anestesia parenteral. En tortugas, en tortugas de agua utilizamos muchísimo morfina, medetomidina y ketamina. Generalmente usamos ketamina 10 miligramos kilo y utilizamos 1 miligramo kilo de morfina. Y después medetomidina, ahí estamos usando 0,18, 0,2 miligramos, o sea, dosis muy altas en microgramos,
y con eso tenemos buena respuesta de los pacientes. En aves, nada, para mí el isoflurano la inducción, es la de elección, más si van a trabajar para curaciones, y eso es una droga que es un método que es muy, muy seguro, el animal se recupera muy rápido, nos agiliza mucho el trabajo y nos permite dormir animales por ahí todos los días o día por medio. Y después lo otro es utilizar intramuscular. Estos son protocolos que me pasó un colega, Marco Fiotto, que él no cuenta con equipo de anestesia inhalatoria y utiliza mucho anestesia parenteral y tiene buenos resultados con estos protocolos. Bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible. Me habían pedido 40 minutos de charla, me pasé un cachitín. Pero bueno, estoy para preguntas y si los puedo ayudar en algo, estoy disponible. Voy a dejar de compartir. Muy bien, perfecto. Creo que ha sido muy claro. Supongo que todos están más o menos en el tema. Y acá tenemos algunas preguntas que hemos recibido, así que si te parece, en qué momento ya podemos empezar con las preguntas. ¿Sí? Sí, ningún Bueno, problema. acá tenemos una pregunta que dice, en sitios abiertos que dan espacio para la huida, ¿es conveniente esperar o salir inmediatamente detrás del animal si es que corre? Esta pregunta se refiere más que nada a la seguridad personal. Por ejemplo, con cérvidos, si nosotros no tenemos personal instalado en diferentes zonas como para poder seguirlo al animal, muchas veces, una vez que impacta el dardo, perdemos de vista al paciente, porque es 10 minutos para un ciervo en huida es un montón de tiempo, y es imposible que nosotros nos podamos acercar a ellos. Han intentado utilizar, ha pasado con ciervos de los pantanos y ha intentado utilizar hasta dardos con GPS, pero en la huida por ahí el dardo se desprende y así todo encuentran el dardo y no pueden encontrar el ciervo. Muy bien. Uno de los problemas es que la huida no es controlada y después podemos encontrar el animal anestesiado o sobre un espejo de agua o algo y es peligroso para el animal. Entonces, si vamos a hacer una captura en cérvidos que la velocidad de desplazamiento es muy grande, lo que tenemos que hacer es tener personal distribuido. Por ejemplo, si vamos a hacer en carpinchos y eso, mientras no estemos trabajando sobre un espejo de agua, es mucho más fácil controlarlo o poder rodearlo como para que el animal no fugue. Claro. Muy bien. Otra pregunta nos dice, ¿cuál es la duración del efecto de un dardo una vez aplicado? Y si se debe reaplicar, supongo que variará según la especie, ¿no? Esto no lo aclara, pero es una duda que surge. Sí, nosotros generalmente la aplicación del dardo es para poder acercarnos al paciente, por eso llamamos una sujeción química o una captura química y no una anestesia. Una vez que nosotros nos podemos abordar al paciente, lo que hacemos es canalizarlo y después continuar con una infusión continua o con aplicaciones endovenosas. Una vez que nosotros trabajamos con el paciente ya no se da intramuscular porque tenemos que contar con el periodo de absorción. Entonces, en esos casos, trabajamos ya directamente en que sea seguro para el operador y el personal que esté ahí en el recinto. Perfecto, muy claro. Otra pregunta es, ¿estos rifles que utilizan para los dardos, dónde se consiguen y si se requiere un permiso del RENAR para su compra, utilización e importación? No, o sea, como no son armas de fuego, no necesitas la habilitación del RENAR. Acá en el país se consiguen, no que les mostré con regulación, pero hay dardos rifles marca Shark que utilizan dardos de aluminio y pistolas de la misma marca, que no tienen por ahí la misma versatilidad, pero son muy válidos para utilizar a campo. Perfecto. Bien, otra pregunta. Perdón, Sí, sí.
estos que pueden llegar a regularse, esos los traen de afuera, tendrían que, o sea, por internet uno los puede comprar. El tema es cuando ingresa al Claro. país, trabajar con un despachante de aduana, un importador, porque eso sí por ahí De un requiere registro. es un poco más complejo. Perfecto. Exacto, sí. Otra pregunta acá muy interesante es, ¿qué sucede o si han tenido algún caso de un accidente de inoculación casual en una persona dentro del recinto? No, la verdad es que no hemos Supongo que se tenido, somos refiere a un bastante... accidente con un dardo, ¿no? Sí, la verdad que al no utilizar tampoco, por ejemplo, opioides ultrapotentes, que eso es una cosa que te da una seguridad bárbara, porque, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con etorfina y esas cosas, ya tenemos que tener otros recaudos en la manipulación de drogas, utilizamos doble guante, máscara, anteojos, o sea, hay un montón de otras recaudos. La inoculación sería disparar y que haya una persona detrás. La verdad es que no nos pasó nunca. Uno de los principales problemas es que si, por ejemplo, vamos a utilizar 200 miligramos de silacina para un cérvido y le aplicamos a una persona, los humanos, al igual que los primates, somos muy sensibles a los agonistas alfa-2. Entonces, podemos llegar a tener que requerir una hospitalización y la reversión. Y lo otro es que uno por ahí tiene los reversores, pero está prohibido por ley aplicar a una persona, Claro. no siendo médico, drogas. Entonces, estás en el medio de la nada, sí se lo aplicaría, pero no, nada, somos bastante como obsesivos hasta en el momento de disparar. Algunas veces hemos por ahí perdido algún disparo o algo de eso. Si notamos algún movimiento atrás o algo, tratamos de no disparar y bueno, se perdió el disparo, pero no producir un daño. Perfecto. Bueno, ¿alguien más de los que está presente quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y preguntar, o si nadie más tiene preguntas, yo tengo una pregunta, una curiosidad mía. Quería preguntar, cuando mencionaste el uso del bicarbonato, si el bicarbonato obviamente es de utilización endovenosa, y cómo van regulando el efecto. Sí, la verdad es que como generalmente se trabaja a campo, la utilización ahí del bicarbonato para la miopatía y Sí. eso, no es algo que se pueda aplicar todos los días. Si uno tiene la posibilidad de medir, está buenísimo. Claro, en este Si caso no hay posibilidad, sería empírico. sí. Perfecto. Exactamente. La verdad es que hay algunos medidores que uno lo puede llegar a utilizar algo, pero es tan costosa la medición y eso que uno no lo Me imagino. utiliza Lo mismo de que, rutina. Nosotros, claro, lo mismo que tener un equipo de anestesia inhalatoria móvil para estas situaciones, que lo más probable es que no exista. En estas condiciones habrá que manejar sí, pero, otro protocolo. o sea, eso es mucho más posible que tener equipos para medir electro. Sí, Perfecto. exacto. ¿Alguna Equipo de pregunta inhalatoria hay un más? montón, Perfecto. y si uno le dice a un colega que tiene un equipo de inhalatoria en la veterinaria, le dice, che, ¿me venís a ayudar a dormir un puma? Yo te aseguro que lo carga arriba del auto y te ayuda a ir a dormir el puma con inhalatoria. Seguramente. Nos pasó a todos. A mí la primera vez que me dijeron venirte a dormir a algo al zoológico, no te importa la hora, no te importa si tenías algo, no te importa la paga, no te importa nada, vas y lo dormís, porque es... es una iba a experiencia decir única. excitante, pero suena como... Pero sí. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Guille, Sí, Pablo, ¿cómo andás? ¿cómo te va? Simplemente Adelante. saludar a Lucho. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Los presento si no se conocen. Sí. Un poquito, nada, como siempre. Yo creo que es la tercera vez que lo escucho, la primera vez fue en vivo y las otras dos, bueno, nos tocó así. Así que nada, Lucho, como siempre, gracias por todo. Genial.
No, gracias a vos por estar como siempre en estos contactos que me llegan. No, gracias a vos, y todavía tengo el video que me grabaron cerbataneando. Sí, pues hacemos un curso práctico, hacíamos antes prepandemia una vez al año, o hicimos dos veces al año de fabricación de dardos y lanzamiento en cerbatana, y eso que también estaría bueno. Bueno, pero lo que podemos hacer, te propongo, es que en la caja de tenemos al costado en el Zoom, dejes tu mail, si querés, para un contacto, o el del sí, grupo en el que estás, para el que tenga interés en hacer el curso, se pueda contactar más adelante. ¿De acuerdo? perfecto, sí, sí. Bien, Pablo, Sí, ¿querés preguntar ahora algo me más? fijo cómo te lo mando, pero... Aquí pones en donde dice chat, abajo, vas a ver que hay un chat y ahí Ah, podés acá lo tengo, comentar. perfecto. Si no, lo pone Pablo. No, ahí te lo... Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vos te O crees que si no, que me acuerdo el mail de Lucho? bueno. El contacto al celular puede ser. No sé si quieres dejar el celular. Entonces, Sí. perfecto, le vamos a dar las gracias al doctor San Pietro por su presentación muy ilustrativa, y vamos a dar la bienvenida al técnico en fauna Rubén Morales, que nos va a acompañar en otra parte de la presentación. Lorena. Ok. Muy bien, vamos a presentar en este momento al técnico Rubén Morales, que es director del GEMAF, Grupo de Estudio y Manejo de Ambiente y Fauna, que ha trabajado muchísimos años en el proyecto Cóndor y en proyectos de aves rapaces, también en el Ecoparque de La Plata, en diversas instituciones, realmente un currículum muy amplio, muchas presentaciones y cursos respecto a esta temática, y esta noche nos va a acompañar con este tema. Le damos la bienvenida. Rubén, adelante, muchas gracias por acompañarnos hoy, por tu generosidad en presentarte. Hola Guille, Muchas muchas gracias. Por favor, adelante. Eh, Podés compartir la pantalla, ¿sí? Ahora les comparto la pantalla. No sé si se está viendo. Sí, Doc, se ve. A ver. Bueno. Después de la presentación de Luciano me quedan pocas cosas por decir. Bueno, y veo que está Pablo Meyer también, que nos conocimos hace unos cuantos años. Yo voy a hablar de contención física, les voy a dar algunos tips en cuanto a la contención física y las posibles herramientas y procedimientos que se van a poder utilizar a campo, más en una situación de catástrofe. Empiezo con la definición de catástrofe, que todos la presuponemos, pero lo importante es saber que una catástrofe es algo que interrumpe el funcionamiento de un... Y en este momento, en Corrientes, se interrumpió no solamente el funcionamiento de la comunidad humana, sino de la comunidad natural, de todo un ecosistema. Y estamos ante la presencia de una alta pérdida de biodiversidad y de especies. Con lo cual, todos queremos ayudar y todos queremos intervenir dentro de nuestras posibilidades. Pero tenemos que tener una serie de recaudos. La restricción de animales siempre tiene una serie de procedimientos y Perdón, Rubén, te voy a interrumpir. Sí. Quedó Sí. el PowerPoint sin presentar. ¿No está
primera diapositiva. Ahora. ¿Qué haces, Rubén? Hola, Pablo. Maximizalo ahí. Me acordaba, sí, nos conocimos en Lo David hace un montón de años. Maximizalo ahí, va a pasar. Sí. Espérate un segundito. No sé por qué no... Está maximizado en mi computadora. Perdón, Rubén, tenés que abrir la presentación desde el librito, no desde la pantalla. La nueva versión de Zoom te permite pasarlo desde el librito, pero no desde la pantalla. A ver, espérate, entonces. No entiendo por qué no lo está presentando. Desde el librito me decís vos. Ahora, a ver si pasa. Perfecto. Bueno, cosas de la tecnología que a veces te pasan. Bueno, yo estaba hablando sobre la restricción de animales silvestres y de que tiene procesos éticos, pero que en esta situación en particular esos procedimientos van a ser, pueden llegar a ser alterados. Pero sí lo que hay que tener en cuenta siempre son sobre qué grupo taxonómico vamos a trabajar y sobre las características anatómicas de cada una de las especies con las que estamos trabajando. Y en qué condiciones vamos a estar trabajando. Eso puede llegar a modificar la situación al momento de restringir o de contener una especie. No existen los métodos de captura ideales, no existe la captura ideal ni la captura perfecta, y siempre algo puede salir mal o siempre tenemos que hemos hecho. Y todo lo que yo les pueda decir hoy, a modificar ustedes sobre el campo. Porque tiene que ver con la situación en la que se encuentran en ese momento. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que todo ese proceso que van a realizar tiene que ser seguro para las personas que lo van a realizar y seguro para los animales. Es decir, que no van a causar mayor daño del que ya tiene ese animal. Tienen que estar seguros que van a llegar a completar el proceso de restricción y atención del animal, y en el momento de un triage previo de la situación, tienen que evaluar y tienen que priorizar qué animal va a soportar ese procedimiento y qué animal no lo va a soportar, para poder elegir qué animal va a ser con el que van a trabajar primeramente. Algunas de las herramientas. Guantes, lo que yo les voy a dar ahora son herramientas que se pueden conseguir en cualquier lado y que son de fácil obtención. Como por ejemplo guantes de descarne, preferiblemente que sean largos. Estos funcionan muy bien también, o los guantes de nitrilo, protección para los ojos, que pueden ser antiparras, o máscaras, sogas y lazos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la distancia nos permite utilizar un lazo o sogas, o unos casos que a ustedes les parecerá muy cómico, pero boleadoras. En
Entre Ríos se utilizó mucho el tema de boleadoras en el traslado de captura y traslado de ñanduces para un área de reserva. Era mucho más fácil capturarlos de ese modo, con boleadoras, sin pérdida de ejemplares. Si bien para eso van a tener que tener algún vaquiano que los acompañe en estos procedimientos. Todas comunes también son buenas para generar lazos o para generar formas de contención. Otras herramientas son las pinzas herpetológicas, las pinzas para capturar serpientes y los ganchos, y bolsas. Estos son equipos industrializados, generados por nosotros generamos este tipo de equipos. El director de GEMAF fabrica estos equipos, y esta es una bolsa para contención de ofidios, gancho, pinza, y esto es otro tipo de herramienta que es un lazo de ahorque, o en las instituciones solo de bote, que son estos, que sirven para capturar distintos individuos. Después están las nazas o copos, que son, pueden ser así de red o pueden ser ciegos, de tela opaca, no transparente. Después, las trampas y corrales móviles. A ver. Ahí está. Las trampas y corrales móviles esta es una trampa tipo Tomahawk, que posiblemente en el aeropuerto, todo eso tengan, porque son utilizadas en los aeropuertos para capturar perros y animales que no ingresen a las pistas. En estos casos pueden ser prestadas y sirven para que entren algunos animales fácilmente. Y después los corrales móviles, que en conjunto con mangas realizadas por medias sombras o con redes, pueden ayudar para poder conducir a distintos especímenes, sobre todo cérvidos o carpinchos, hacia un encierro donde sea mucho más fácil poder hacer la restricción y capturarlo sin tener necesidad de generar un mayor estrés. La utilización de redes en estos casos es muy bueno, y acá hay distintos tipos de redes con armazón, que son redes que se lanzan y son utilizados por lo general para animales relativamente chicos o a medianos. Un carpincho no se podría ser capturado con esto porque el peso del carpincho hace que se lo lleve por delante. Pero bueno, hay distintos tipos de redes que se pueden utilizar. Ahora lo que vamos a hablar son de algunos métodos de contención para distintas especies, distintos grupos, por ejemplo para reptiles. El tema de lazos en sus cabezas es algo muy utilizado hasta en la recolección de muestras científicas y para marcaje de especímenes y seguimiento. Entonces es muy utilizado y práctico. Una vez capturado por ejemplo, los lagartos, los teyú, lo primero que hay que inmovilizar es la cabeza y la cola.
La cabeza por las mordidas, la cola por los latigazos que brindan por la cola. La mejor manera de inmovilizarlos es sujetando la cabeza por detrás de las mandíbulas y sujetar las extremidades posteriores junto con la cola, llevando las extremidades posteriores hacia atrás. Acá lo ven en esta foto. Y con las serpientes, otro de los métodos, el método más común y más seguro, son los ganchos zoofílicos, que en caso de no tenerlos, se pueden improvisar tranquilamente con bastones de trekking y los ganchos típicos de carnicería, o con palos de escoba. Lo que sí, esos bastones tienen que tener un largo mayor al metro de distancia. Y siempre trabajar con bolsas. O con baldes, tachos de los de 20 litros para catrón. Si hablamos de sacaré, la mejor manera es por hacer aproximación por detrás y sujetarlo desde atrás, sujetar primero el cuello y después sobre el hocico. Y con el cuerpo encima. Y después sujetar el hocico para evitar los mordidas. Bueno, con carnívoros ya estamos, como bien dijo Luciano, lo ideal es tener un rifle de dardos y poder sedarlos. Pero en estas situaciones lo más factible es que no se tenga eso y que se pueda hacer un encajonamiento por un medio de una manga armada con medias sombras o con telas y llevarlo a una jaula de restricción. La utilización de lazos es muy común y la utilización de trampas. Una vez que se los tiene, es sujetar, se los puedo restringir, también con redes. Si lo envuelven en las redes, una vez que lo esté envuelto en una red, se le echa una red encima, se los envuelve en la red y se puede sujetar primero cabeza y después patas y hacer una manera. Tenemos que pensar que estos animales ya están estresados, que estos animales ya vienen de sufrir el acoso del fuego, la falta de agua, la falta de comida. Es decir, estos procedimientos tienen que ser lo suficientemente rápidos. Los que nosotros llamamos cazagañotes o ahorca, que son unos tubos o unos palos huecos con un lazo en la punta que corre y que uno maneja que hace tirando de la soga. La mejor manera de utilizarlo es en bandolera. Si ven acá, ha pasado la cabeza y uno de los brazos de una de las extremidades de este zorrito, y así lo sujetan y lo pueden mantener para evitar el daño, para terminar la restricción. El armado de bozales con vendas, ustedes ya están acostumbrados, la mayoría de los veterinarios, cuando trabajan con perros, es la misma metodología y es el mismo método de contención una vez que lo lograron hacer la contención primaria. Una vez que tienen la contención primaria, saben cómo sujetarlo como para que ese animal no muerda y no pueda producir daño.
Con mamíferos no carnívoros, la captura manual y la captura con redes es lo más común, y esto es algo de lo que yo les decía. Si van a trabajar con cérvidos o si tienen cérvidos, es el armar con redes o con medias sombras, corrales, o cerrar los lugares de fuga que pueda tener ese ejemplar, para poder conducirlo hacia un lugar donde nosotros podamos hacer la captura de mejor manera. Estos son métodos que son utilizados desde hace mucho tiempo, y se utilizan métodos de arreo a una manga generada con medias sombras, que desemboca en un corral donde se puede hacer el manejo, o en estas jaulas portátiles que son fácilmente, se pueden hacer fácilmente con malla cima y postes directamente. El hecho es que una vez que los tenemos en esos corrales, se puede utilizar, se puede pasar a la inmovilización por medio de dardos. Es un lugar mucho más acotado, donde la posibilidad de errar o de que el animal, una vez que fue aplicada el dardo con drogas, se escape y no lo encontremos. Esta es muy buena solución. Una de las cuestiones que hay que trabajar siempre es el hecho de que el equipo que está trabajando sepa cuál es cada uno, y que haya siempre una sola voz. En todo tipo de captura siempre hay una sola voz. Es la persona que coordina. Vos acá, vos allá, vos esto. La evaluación se hace a posterior de haber terminado el trabajo. Seguramente siempre va a haber errores, porque siempre hay errores, porque siempre hay cosas que no salieron como uno las planificó. Y el hecho de que esté el personal indispensable. La gente que no está interviniendo se tiene que alejar. Y una de las cuestiones también fundamental es anular la visión y anular la audición. Eso hace que menos estrés en el ejemplar. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar directamente de las aves. Las aves son, a la contención de aves, tiene que ver con el tipo de alimentación también de las aves. Por ejemplo, en una rapaz, una ave rapaz, ¿de qué se cuidarían ustedes principalmente? Es una pregunta, pueden abrir el micrófono y contestar. Y del pico y las garras. Del pico y de las garras. Sí, el pico es mínimo. En realidad, las aves rapaces, su principal arma de defensa son las garras. Y tienen un sistema, que yo le digo que es un sistema de cremallera, de cadena, que hace que cuando cierran, cuando atraparon, cierran la garra, hay un nervio, un tendón, digo, ustedes que son veterinarios saben mucho más de anatomía que lo que puedo saber yo, que traba y que hace que el animal deje de hacer fuerza, pero eso quede trabado. Entonces, hay que cuidarse mucho de eso, porque una vez que te agarro, para que te suelte, tenés que esperar. Lo podés forzar, pero te va a doler más que dejar que... Entonces, con una ave rapaz,
Si alguna vez les han llevado a la veterinaria un gavial mixto, que son los más comunes, van a ver que normalmente se echan de espalda y levantan las patas, y tiran las patas, ¿sí? Que es un método de defensa. Entonces, tienen que... La restricción está principalmente sobre las patas, no sobre el pico. En cambio, en un tucán, si bien tiene un pico inmenso, la restricción es sobre sus alas y sujeción del pico también. Si fuera un ave carroñera, que por ejemplo, un cote cabeza colorada, un cote cabeza amarilla o un cote cabeza negra, que es lo que van a tener por ahí, la contención tiene que ser principalmente, ahí sí el pico es lo importante, porque tiene un pico muy fuerte, porque es un pico que está acostumbrado a desgarrar cueros, cueros mucho más fuertes que lo que desgarran algunas rapaces, las rapaces que tenemos ahí capturan liebres, cuises, coipos. Bueno, los flamencos, las anátidas, o sea, lo principal es cómo se sujetan las piernas, siempre flexionadas y contra el cuerpo del animal, y tipo abrazo, y sujetando el cuello sobre la base de la cabeza. Si bien los flamencos pueden picar, no es duro. Ven lo que les decía, con las rapaces, si anulamos la vista y sujetamos las garras, no tenemos problema. Más si apoyamos su espalda sobre nuestro pecho, el ave rapaz se va a quedar quieta. Es una posición donde no se va a mover. Vamos a poder extender las alas tranquilamente y para revisarlas sin que el animal se mueva. ¿Qué elementos de emergencia vamos a utilizar? ¿Qué elementos? Digo, porque no todo el mundo tiene redes, porque no todo el mundo tiene todos estos elementos de los que les hablé para realizar capturas. Bueno, las mantas, toallas, sábanas, en el tema aves, funciona muy bien. Los buzos, sacarse el buzo y tirarlo del buzo encima, funciona muy bien, es algo muy utilizado. Nosotros mismos cuando nos llaman por el rescate de alguna ave rapaz o de algún animal, si no estamos, no tenemos en nuestro auto particular o en nuestra camioneta los elementos, que no siempre andamos con todos los elementos, utilizamos nuestros buzos y vemos qué podemos utilizar, pidiéndole a la gente donde fuimos a ver. En caso de no tener redes, las redes de vóley no son lo ideal, porque el tejido de las redes de vóley es muy duro y lastima, pero ante no tener otra cosa, la unión de dos redes de vóley sirve muy bien para contención, pero es una contención rápida. Y lo que siempre tienen que recordar es esto: ¿qué es lo que me va a hacer daño de este animal a mí? ¿Qué me puede causar daño a mí? ¿O qué le causa a alguno de las personas que me están ayudando? En cérvidos, la cornamenta y las patadas. En aves, picos, garras, alas, cisnes,
los cines cuello negro, el ala es fundamental, ellos se van a defender con el ala, van a pegar con el ala. Y aunque no lo crean, pueden producir bastante daño. Cigüeñas, garzas, el pico va a ser fundamentalmente su herramienta de defensa. En un felino o un carnívoro, sus dientes y sus garras. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. ¿Con qué animal estamos trabajando y cuál es su mecanismo de defensa? ¿Cómo vamos a trabajar? Digo, con un carpincho, aunque no lo creamos, las mordeduras del carpincho pueden dejar daños bastante grandes. Entonces, la inmovilización de la cabeza es una de las cosas que hay que hacer primero, inmovilización de las patas. Esto puede ser conflictivo, ahora el que voy a decir, pero porque evidentemente nosotros si vamos a trabajar con animales es porque nos gusta y porque queremos los animales y porque queremos su bienestar. Entre salvar un ciervo axis y salvar un ciervo de los pantanos, la prioridad es el ciervo de los pantanos. Porque es autóctono, porque está en peligro de extinción. El axis es exótico y normalmente se está intentando dentro de la provincia de Corrientes que no exista más el axis. Entre un venado de las Pampas y un axis, el venado de las Pampas, entre una corzuela y el axis, la corzuela. Digo, ¿es conflictivo? Sí. ¿Es discutible? Sí. Yo establezco estas prioridades porque me parece que es necesario que empecemos a tener ciertos criterios que después los podemos discutir en otro momento, pero en una cuestión de una situación de catástrofe, la fauna autóctona es la que tiene que tener prioridad. Bueno, ahora algunos errores que se cometen. Una vez realizada la restricción, el transporte hacia el centro de recuperación, el centro de rescate, tiene que ser en algo acorde a la especie. Digo, este es un caso, son facilitadas por el doctor Dante Dinucci de Viraoga y Azara, y es el traslado de una corzuela parda en un kennel. Es más el daño que se le está causando a esta corzuela al trasladarla así, que el trasladarla con los ojos tapados y, si es posible, sedada. Por lo general, y esto me lo ha demostrado la experiencia, y charlándolo con Dante, lo hemos comentado varias veces, la utilización de maneas en cérvidos autóctonos no es bueno. Acrecienta la miopatía de captura. Esto es, como verán, una acción, diría hasta desmedida, para trabajar con un carpincho. Es mucho más fácil anular 3 patas en una manera simple que hacer todo esto. Que esta gente, con buenas intenciones, porque este animal lo trasladaron para llevarlo a un
lo curaran y que lo rehabilitaran y pudiera volver a la naturaleza. Bueno, como verán, tensionado por todos lados. Este tipo de errores puede llevar a que el animal, que todo el procedimiento anterior estuvo bien, el animal no tenga un buen desenlace, que llega al centro de rescate al poco tiempo termine o muriendo o no tenga una pronta recuperación. En realidad, intento darles un pantallazo de cuáles son las cosas que se pueden hacer a nivel contención física cuando no se tienen otros recursos, pero también va a depender mucho de el ingenio criollo. Muchas veces hay que ver cuál es la situación para poder decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a esperar a ver si tenemos más preguntas. Aquí una pregunta que recibimos es, ¿cuál es la personal necesaria para contener un mamífero grande como un cérvido o un carpincho y cuánto para un reptil grande? Mirá, vamos a empezar primero para reptiles. Para una anaconda amarilla, una puyú, de más de 3 metros, lo necesario serían 3 personas. Mantener cabeza, cuerpo, cola, para poder trasladarlo, para poder verlo. Siempre el número mínimo son 2 personas. Por una cuestión de seguridad. Sobre todo si se trabaja con venenosas. Con serpientes venenosas, el mínimo son 2, con una boa, una boa constrictora o una lampa al agua, siempre depende del tamaño. Pero entre 2 y 3 personas. Ahora, con cérvidos, todo depende de el tamaño del cérvido. Una corzuela con 3 personas, la restricción está bien. Ahora, el momento de llegar a la restricción, a llegar a la captura, vas a necesitar, si lo vas a hacer manualmente, vas a necesitar mayor cantidad de personas para hacerlo o llevando el animal hacia el lugar donde vos vas a hacer la restricción. Una vez que lograste que entre en una red o que entre en un corral, ya ahí con 3 personas vos vas a tener una persona que mantiene cabeza, cuello y cabeza, y vas a tener otra persona que va a mantener pies, con una corzuela, te estoy hablando, las extremidades. Y la tercera persona es la que va a estar trabajando. Claro. Ahora, si vas a trabajar con un cérvido de mediano a mayor tamaño, vas a necesitar una persona por cada par de extremidades y una persona por el cuello y posiblemente una cuarta persona que vaya de reemplazo de las personas que tienen las extremidades. De acuerdo. Bien, otra pregunta, si se puede programar la captura para cada especie, ¿en qué momento del día es recomendable hacerla? Por ejemplo, durante el día o en horas nocturnas, ¿qué es lo mejor? Lo preferible es a la mañana bien temprano,
o a la tarde después de la caída del sol, pero siempre manteniendo tener luz. Yo en ningún momento hablé de especies nocturnas o crepusculares. Por ejemplo, la Guarapope o Cantriborus, osito lavador, que es crepuscular. La mejor hora para trabajar con ellas es pasado el crepúsculo a la mañana y antes del crepúsculo, digo, porque recién empiezan a estar en movimiento y todavía no están en su mayor potencial. Entonces, con esas especies es preferible eso, pero con, por ejemplo, un cérvido a la mañana temprano, o a la tarde, o a la tarde después de las 5 de la tarde, después de que bajó el sol, porque tenemos que pensar que las altas temperaturas o las bajas temperaturas también van a incidir en el proceso de sobrevida del espécimen. Claro. Y que el trabajo tiene que ser rápido. Y en esos horarios no vamos a correr esos riesgos. Perfecto. Natalia, ¿querés abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, que es extensa? Sí, mira, quería consultarle al doctor en caso de animales que van a estar altamente, perdón, en caso de animales que van a estar altamente estresados y que a lo mejor está en riesgo, ¿cuáles son los protocolos que ustedes siguen o qué es lo que nos sugieren que hagamos? Cuando están altamente estresados, llevar al mínimo la conversación entre el personal interviniente. Por eso hoy les decía que lo ideal es que una sola persona lleve la voz de mando. Las instrucciones que se den en voz baja e inmediatamente que se logra la captura es anular la visión y anular la audición. Introduciendo en un cérvido, introduciendo algodones en las orejas, digo, y tapando los ojos. El equipo, por eso, toda captura tiene que ser planificada con anterioridad. ¿Quién va a tomar los parámetros? ¿Quién va a hacer el procedimiento de limpieza de las heridas y desgradación de tejidos? Tiene que estar planificado antes. Previamente tienen que estar planificados. Y una vez que estás trabajando con el animal, el menor diálogo posible, y si hay diálogo en voz baja. Después de terminado el proceso, si quieren, se discute el proceso. Se hacen todas las críticas necesarias, pero después de haber terminado. Una vez que se inició el proceso, solamente hay una voz de mando. Y esto tiene que ser, es muy difícil lograrlo. Digo, en 25 años de experiencia de trabajar en instituciones zoológicas y haber sido el responsable de captura dentro del Bioparque de La Plata durante varios años, a veces resulta muy difícil lograr eso, pero siempre se tiene que intentar eso. Una sola voz, calmados, por más que sea desesperante la situación del animal. Eso siempre hace que se pueda llegar a mejor buen puerto que donde empiezan, no, porque hay que... eso. Y las personas que no están interviniendo en el proceso se alejan y en silencio. En una de las fotos que yo mostré se veía al personal interviniente que había 3 personas trabajando, pero había 4 o 5 personas más alrededor que se veían las piernas nada más. Esas personas no tienen que estar ahí. Esas personas tienen que estar un poco más lejos. Porque el animal presiente la presencia mucho. Siempre el personal
indispensable. De acuerdo. Seguridad primero, como en la Seguridad primero, aeronáutica. seguridad para el animal y seguridad para las personas que trabajan. Como en todo. Creo Seguridad que el primero. doctor Berújar les explicó eso el otro día. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta queda por hacer, por favor? Pueden abrir su micrófono. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta sesión del día de hoy. Vamos a agradecerle muchísimo. Guille, perdón, ¿Sí? te interrumpo un segundo. Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, Leti. Pregunté por el chat, pero porque quiero sacarme una duda. El hecho de tapar los ojos, ¿es solamente para las especies que son predadas o para todos? Porque los gatos se estresan más cuando no ven. Por lo general tratamos de mantenerles el efecto visual a los gatos. Gatos yo hago pequeños, ¿no? Los gatos domésticos necesitan ver. ¿El puma necesita ver, está más confiado cuando ve o cuando se lo mantiene con los ojos tapados también? Mirá, nosotros, con pumas en estado de silvestría no he trabajado. Es una de las cosas que he querido hacer y no he podido. Pero en cautiverio, nosotros hemos visto que ni afecta una cosa u otra. Normalmente cuando se hace captura manual con pumas, trabajamos sin anularle la vista hasta que los médicos veterinarios lo cedan. Pero, y recién ahí, o sea, lo que sí hacemos es anular audiciones. Muy bien. Entonces, y he visto en otros parques que inmediatamente te hacen tapan ojos, tapan oídos. Digo, nosotros no los cegamos. De acuerdo. Muy bien, gracias a todos. Vamos a agradecer a nuestros disertantes del día de hoy por su gentileza y su generosidad en compartir sus conocimientos con otros, y por supuesto a la Red de Veterinarios en Catástrofes y a la Asociación de Abogados de San Martín y al Instituto de Bienestar Animal de Asociación de Abogados de San Martín por acompañarnos y por brindarnos este espacio de Zoom para poder hacer la transmisión. Y le vamos a dar la palabra para el cierre a la doctora Lorena Laprebende de la Asociación de Abogados de San Martín. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a los disertantes, gracias a la red por contar con nosotros para aportar sus conocimientos. Es un honor para nosotros que ustedes puedan estar compartiendo este espacio. Y bueno, aquí estamos para colaborar. Nos despedimos y bueno, este evento queda en Facebook Live y queda grabado en la red. Hasta el próximo evento. También saludar al doctor Pablo que está ahí, Adriana, a todos. Quería saludar a Rubén, que hace mucho que no lo veía, gracias por la charla. Bueno, a Lucho lo veo. Perdón, la próxima charla, no se la pierdan, con el doctor José Verocay de Uruguay, un experto número 1 en equinos, que nos va a estar hablando del manejo de heridas, quemados y atención a campo de equinos traumatizados. La semana que viene, por aquí, por nuestro Zoom, y vamos a pasarles en el flyer el día y la hora. Los esperamos. Buenísimo, gracias. Gracias, Luchito. Chao. Pablo, ya estaremos en contacto. Gracias, Rubén, gracias. Nos vemos. Sí, Rubén, que se